pathways of the mind, struggling to sort and find the link connecting dissipates as it all just fades. Buenos días, espero te encuentres bien. Esta semana revisaremos el protocolo clínico para la cementación de un poste de fibra de vidrio reforzado con resina. Cementado de pernos intrarradiculares reforzados con fibra de vidrio. El objetivo del cementado adhesivo de postes reforzados con fibra de vidrio en el conducto radicular es que el poste intrarradicular, el cemento y la dentina del conducto formen una unidad funcional. En este proceso hay que tener en cuenta tanto la unión entre la superficie del poste y el cemento, como la unión entre el cemento y la dentina del conducto radicular. El factor determinante para lograr una buena adhesión en el conducto radicular y, por consiguiente, el éxito del tratamiento no es la elección de un material o sistema de cementado adecuado, sino la aplicación correcta y la compatibilidad de sus componentes. Además, es necesario estabilizar y preservar al máximo el tejido dental remanente por medio de técnicas adhesivas y o mecánicas, como una restauración que proteja las cúspides y una estructura dental sana remanente de 2 milímetros que proporcione un efecto de abrazadera o efecto férula. Recordando, el pronóstico de un diente con tratamiento de endodoncia depende no sólo de que el tratamiento endodóntico se haya realizado correctamente, sino también de la restauración post-endodoncia, el sellado coronal inmediato y a prueba de bacterias del sistema de conductos, y la restitución de la función masticatoria son dos factores decisivos para el éxito del tratamiento a largo plazo. En las restauraciones de dientes con endodoncia, la prevención de fracturas es un aspecto importante, dado que en estos la incidencia de fractura es mucho mayor que en los dientes vitales. Recordar que esta predisposición a la fractura no es atribuible a la modificación de las características de la dentina después de la pérdida de vitalidad, sino que la fragilidad del diente se produce como consecuencia de la pérdida del tejido radicular y coronal. Recordemos también que en la restauración de dientes con endodoncia con un elevado grado de destrucción cuyo tejido coronal remanente no ofrece una retención suficiente para un muñón unido con técnicas adhesivas, es necesario utilizar un anclaje intraconducto adicional. Dicho anclaje se puede obtener por medio de postes intrarradiculares prefabricados o individualizados. Existe una gran variedad de postes intrarradiculares metálicos, cerámicos, de resina reforzados con fibra de vidrio, etc. En este sentido, es necesario subrayar que los postes intrarradiculares solo sirven para la retención de la restauración coronal y no para reforzar la raíz. Además, la preparación del conducto para la recepción del perno o poste perjudica notablemente la estabilidad estructural de la raíz. Recordar también
que el principal motivo de fracaso de dientes con endodoncia que han recibido postes intrarradiculares es la pérdida del poste. En tratamientos con postes intrarradiculares metálicos se encuentra la fractura radiculares longitudinales que conllevan a la extracción de los dientes afectados. También es necesario recordar que no todos los dientes con endodoncia requieren un poste intrarradicular. La pregunta es, ¿cuándo está indicado un poste intrarradicular? Tradicionalmente se ha considerado el tipo de diente, así como el grado de destrucción de la corona clínica, la clasificación de los dientes con endodoncia por el grado de destrucción, por ejemplo, reducido, medio o alto. Sin embargo, esta postura deja siempre un margen para la interpretación personal, de modo que en la toma de decisiones sobre la conveniencia de utilizar un poste intrarradicular debe tomarse siempre en consideración la situación clínica global de toda la boca del paciente. Por lo tanto, para conferir resistencia a la estructura dental remanente es necesario hallar una solución a medio camino entre una restauración con una resistencia elevada a la fractura y la conservación del mayor volumen posible de tejido duro sano. Por consiguiente, la utilización de pernos intrarradiculares debe limitarse a aquellas situaciones en que la cavidad ofrece una superficie de retención y de adhesión insuficiente para la reconstrucción con una corona. Postes intrarradiculares reforzados con fibra de vidrio. En las restauraciones con coronas de cerámica sin metal se utilizan cada vez más con mayor frecuencia, dadas sus ventajas estéticas. Existen en el mercado postes de resina reforzados con fibra de vidrio. Los postes de resina reforzados con fibra de vidrio ofrecen la ventaja de que disponen de un módulo de elasticidad similar al de la dentina. Esto permite que las cargas se transmitan a lo largo de todo el poste, evitando la concentración de tensiones y minimizando el riesgo de provocar fracturas radiculares. Recordar también que se hace evidente la necesidad de realizar una preparación con efecto férula. Con esta preparación, después de cementar la restauración, se genera un efecto estabilizador sobre el tejido dental remanente en sentido radicular y previene una posible fractura. Sin embargo, si se intenta llevar a cabo dicha preparación en dientes con un alto grado de destrucción, existe el riesgo de perjudicar la anchura biológica. Para resolver dichas situaciones nos podemos servir del alargamiento coronario quirúrgico y en determinados casos la extrusión de la raíz a través de tratamiento de ortodoncia. Los postes reforzados con fibra de vidrio se fijan principalmente mediante cementado adhesivo. Una ventaja clínicamente relevante de este método reside en que permite reducir la profundidad de inserción de los postes, conservando la misma retención. En la práctica diaria se ha demostrado la viabilidad del cementado hasta la mitad de la longitud del conducto radicular. Protocolo clínico adhesivo para el cementado de poste intrarradicular reforzado con fibra de vidrio. El objetivo del cementado adhesivo del poste reforzado con fibra de vidrio en el conducto radicular es crear una unidad funcional con la dentina del conducto. El cemento
y el poste intraradicular. Para nuestro ejemplo utilizaremos el siguiente material. 1. Poste de fibra de vidrio White Post de la casa comercial FMG. 2. Ácido grabador Ultra Etch de la casa comercial Ivoclar Vivaden. 3. Silano Monobond de la casa comercial Ivoclar Vivaden. 4. Adhesivo dentinario de curado dual Excite DSC de la casa comercial Ivoclar Vivaden. 5. Cemento de curado dual Variolin Aesthetic DC de la casa comercial Ivoclar Vivaden. Selección del poste. Ubica la guía de selección sobre la radiografía periapical determinado de tu endodoncia y selecciona el diámetro del poste de acuerdo con el diámetro del conducto radicular. Aislamiento del campo operatorio, libre de humedad, limpio y visible a través del aislamiento absoluto. Recuerda, si no puedes aislar, no hagas odontología adhesiva. Desobturación del conducto radicular. Realiza la desobturación del conducto con fresas piso. Haz un escalonamiento de las fresas de menor diámetro a mayor diámetro, en concordancia con el diámetro de tu poste. Preparación del conducto. Realiza la adaptación ideal del poste al conducto con el auxilio de fresas correspondientes al diámetro del poste. Recuerda, manteniendo de 3 a 4 milímetros de gutapercha en el tercio apical para mantener el sellado apical de tu endodoncia. Evaluación de la adaptación del poste. Con el poste en posición, realiza movimientos de mesial a distal o de vestibular a lingual y no debe de haber movimientos de vaivén, y si los hay, estos deben de ser mínimos. Evaluación radiográfica de la adaptación del poste. Toma una radiografía periapical y verifica su adaptación. Verifica la ausencia de gutapercha en las paredes laterales del conducto y si la hay, tienes que eliminarla para que no tengas problemas de adhesión. Limpieza del poste. Limpia el poste con alcohol al 70%. Seca el poste con papel absorbente o con un chorro de aire suave. Trata de no tocar el poste con los guantes. Manéjalo con una pinza. Silanización del poste. Aplica el agente de acoplamiento sobre la superficie del poste. Pincélalo aproximadamente 1 minuto y deja que se evapore el silano aproximadamente de 1 minuto a 2 minutos o puedes colocarle un chorro de aire suave con tu jeringa triple. El silano es un primer que facilita la unión adhesiva entre el cemento de resina y los materiales de restauración indirecta, como en este caso con las fibras de vidrio del poste intraradicular. Grabado total. Graba la dentina del conducto radicular, así como la dentina y el esmalte remanente coronal durante 15 segundos con ácido fosfórico al 37%. Lavado del conducto radicular. Lava con agua el conducto radicular con tu jeringa triple.
aproximadamente 30 a 40 segundos. Verifica la completa eliminación del ácido fosfórico. Secado del conducto radicular. Seca el conducto radicular por absorción con puntas de papel absorbente. Observación: no apliques aire dentro de tu conducto, ya que esto generará el secado de tu dentina y no se formará la capa híbrida. Aplicación del adhesivo dentinario de curado dual. Aplica el adhesivo dentinario de curado dual dentro del conducto radicular y esmalte y dentina coronal remanente. Pincélalo de 5 a 10 segundos. Observación: el adhesivo dentinario de curado dual no se fotopolimeriza en este momento debido a las características químicas de ser un adhesivo de curado dual. Esto quiere decir que va a endurecer con o sin ausencia de luz. Cementación. Prepara tu cemento de curado dual en proporción de 1 a 1 o con el sistema de automezclado que el fabricante te proporciona. Toma el poste con pinza y embébelo en el cemento. Llévalo al conducto y posiciónalo hasta su asentamiento final. Retira el excedente de cemento. Los materiales duales conviene fotopolimerizarlos después de la polimerización química. Los materiales duales combinan la polimerización química con la polimerización con luz. Aunque la polimerización química es eficaz, es muy recomendable fotopolimerizar los materiales duales, ya que se obtiene un mayor grado de conversión a polímero, una mayor dureza, unas mejores propiedades mecánicas, así como mayores valores de adhesión. No debes fotopolimerizar antes de que se complete la polimerización química, ya que la polimerización por luz genera inicialmente una densa red de polímeros con enlaces cruzados que atrapa un gran número de promotores de polimerización química, así como monómeros sin reaccionar, lo que conllevará a una polimerización química incompleta y de peor calidad. Por ello, en clínica trataremos de eliminar todos los restos de cemento en la fase inicial de polimerización química. Dejaremos que ésta continúe y finalmente fotopolimerizaremos por 40 segundos, más o menos tiempo dependiendo de la intensidad de tu lámpara. Reconstrucción del muñón. Utiliza resina híbrida para reconstruir el muñón. La resina compuesta es el material de elección para la reconstrucción del muñón, en combinación con la técnica adhesiva a esmalte y dentina remanente coronal, facilitando la preparación final del diente con tratamiento de conductos. Reconstrucción protésica. Realiza protección cuspal a través de una restauración parcial o total. Esto dependerá de la cantidad de tejido dental remanente que queda en la porción coronal, con la finalidad de devolver al diente su estética y sobre todo su función. Te reitero, gracias por tu atención y nos vemos y escuchamos la próxima semana. Síguete cuidando. Cualquier duda o comentario, házmelo saber. Gracias por tu atención. All these pathways of the mind.
it all.